Assalamu alaikum, hermanos y hermanas en el mundo entero que nos siguen. A esta hora en que estamos grabando, en algunos países ya será el alba o ya estará el mediodía. Es muy probable. Assalamu alaikum, hermanas y hermanos del mundo, hermanos y hermanas musulmanes, hermanos y hermanas que no son musulmanes, hermanos y hermanas de la humanidad, que todos venimos y provenimos del mismo Creador. Allah, el Creador, Dios único, no hay otro Dios más que Allah. Muhammad fue el último profeta mensajero y enviado de Allah. Empecemos señalando que las alabanzas son para Allah. Quien Allah guíe no se desviará y quien se desvíe no encontrará guía. Atestiguo que no hay Dios salvo Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Quiera Allah que este trabajo fortalezca nuestras almas y embellezca nuestras vidas y nos ilumine en el recuerdo permanente de Allah a todos. Este trabajo queda dedicado a los musulmanes de habla hispana y a los musulmanes del mundo entero, y para todos aquellos hermanos de la humanidad que también quieran conocer el Islam, acercarse al Islam, entender el Islam y hacer de el Islam su pensamiento de fe. Los que así no lo quieran, por cultura general, también es importante porque el Islam está arraigado en 2.000 millones de personas en todo el planeta. Buscamos el fortalecimiento del musulmán a través del recuerdo del dhikr y las súplicas del Sagrado Corán y la Sunna. Queda dedicado este trabajo, como he dicho, las alabanzas son para Allah, y si lo hacemos bien, Él nos recompense y les recompense a ustedes por escuchar lo que tenemos que decir, que tiene que ver con la religión de Allah, con el Islam. Y los que no, nos queda, o les queda, mejor dicho, les queda el buen sabor de que han oído temas que en otros medios será muy difícil de tratar con la libertad y amplitud que tratamos aquí, respetando todas las creencias, por supuesto, no faltaba más, todas y cada una, respetando la paz, pidiendo a Allah que la paz pronto se instale en todo el planeta, y que especialmente la paz y la justicia sea con nuestros hermanos en Palestina y en general, y en Gaza en particular. Esto le pedimos a Dios, a Allah, el misericordioso, que así sea y que la paz sea allí. Y cuando hablamos de paz, hablamos de los dos grupos que están enfrentados. La paz sea para los dos grupos enfrentados, y fundamentalmente la paz y la misericordia y el soporte del dolor sea para con quienes han quedado como personas que están sufriendo la muerte de sus seres queridos. La paz sea con ellos y con los musulmanes, nuestros hermanos mártires, que alcancen pronto e inmediatamente, Allah si quiera, la vida eterna y su ingreso al paraíso directamente. La paz sea con todos. Alhamdulillah por atendernos, escucharnos y por seguir nuestro programa, nuestro canal. Bueno, como anticipamos oportunamente, vamos a hablar precisamente de temas que tienen que ver con la paz. El libro que vamos a leer es un libro que no es de mayor circulación en el mundo, más allá del mundo islámico, que probablemente será difícil encontrarlo
de las librerías, de las librerías que existan en nuestras ciudades o países, pero que es un tesoro, es una joya de la biblioteca y que hay que saber usarlo. El Islam, paz y bienestar para el ser humano, volumen 1, Islam y medios de comunicación. El libro ha sido escrito por el hermano Mohammed Mansour, habitual visitante de nuestra mezquita en Quito, Ecuador, y un querido y respetadísimo hermano por sus saberes, por su, por su conocimiento y obviamente, por su fraternidad. De él vamos a leer este libro en varios de los capítulos que están vinculados al Islam, a la paz, a la percepción del Islam en Occidente y en Latinoamérica, es el primer título. Y también, obviamente, vamos a hablar de un tema que no diría delicado, pero sí es un tema que hay que tocarlo, que es aquel de la islamofobia. Y lo menciono porque desde las primeras notas del libro, por decirlo de alguna manera coloquial, desde las primeras letras, las palabras del libro, ya se empieza a tratar el asunto. Y esa islamofobia que hoy en el mundo especialmente como que recrudece, ¿no? Cuando queda claro y está escrito en el Sagrado Corán y los musulmanes practicamos, 2.000 millones de musulmanes que somos en el planeta y más, practicamos la paz para con el ser humano, con todos los seres humanos. Y de ninguna manera estamos de acuerdo con las guerras de ningún tipo, ni con el derramamiento de sangre de nadie. Hay que decir también que tampoco estamos de acuerdo con las injusticias de ningún tipo y que ningún Estado, por poderoso que sea, puede cometer injusticias contra estados más pequeños, pues, militarmente o económicamente. Entonces, Dios es el hacedor y creador. Él da y Él quita y Él pondrá las cosas en su lugar tarde o temprano. Lo que pedimos es que los hombres de buena voluntad y las comunidades internacionales y los países que tengan esa buena voluntad ayuden a encontrar la paz pronto, que las partes del conflicto se puedan sentar a hacer la paz, a buscar la paz, en honor y en homenaje a tantos y tantos muertos, desaparecidos, a tantas víctimas que ha generado el conflicto, lo que cualquier derramamiento de sangre en confrontaciones de este tipo genera. Pero, insistimos, la paz en el caso palestino tiene que retrotraerse a por lo menos, a los capítulos, a los temas, a los títulos, a los tratados internacionales que inclusive esos no fueron justamente firmados por, la historia lo dice, no quien está hablando, por todo tipo de presiones que se dieron, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial llevaron a mesas de negociaciones, entre comillas, a que se realice la división de Palestina. Entonces, a esos términos, al menos, cabría que civilizadamente se llegue para buscar la paz y la estabilidad en toda la región, en toda la región. Eso pedimos, estamos señalando que no es ninguna guerra es buena, el derramamiento de sangre para ninguno de los bandos es bueno, hay víctimas que sufren cuando se están dando los enfrentamientos, pero los que más sufren
evidentemente son las víctimas que quedan, los niños huérfanos, los hijos que pierden a sus padres, los padres que pierden a sus hijos, a sus abuelos, a sus parientes, a sus amigos, y también, ¿por qué no decirlo?, a sus propiedades, a aquellas propiedades que han sido hechas con extremo sacrificio, dolor, trabajo, y que de una sola bomba que cae sobre ellas son destruidas, ¿no? Todo esto es un tema humanitario, ya no tiene que ver ninguna cosa de carácter ideológico, porque no cabe. Tampoco existen guerras religiosas, no. Son temas que por humanismo, por asuntos humanitarios tienen que solucionarse en beneficio de quién, de la misma especie, que el hombre demuestre que es precisamente como Allah lo ha creado, un ser razonable, una persona que razona y que puede llegar a acuerdos y que puede superar los desacuerdos, buscando siempre la paz, pero la paz que no humilla, la paz no injusta, la paz que no busca que el rival o la persona con la que se tiene la contienda sea humillada hasta que pierda todo ápice de dignidad. No, porque eso lo que genera no es paz. Eso genera más tarde o temprano mayor resentimiento y pone más distancia entre la paz y los que están ese momento en contienda. Ojalá la paz, Allah, si lo quiera, inshallah, sea pronto. Todos debemos hacer el esfuerzo y pedir a Allah que así pronto que se dé la paz con justicia. La paz con justicia. Bueno, vamos a abordar el capítulo 1 de esta lectura. Y como tiene gráficos la lectura, los iremos mostrando para ilustrarla. No importa que estén en el libro, podemos ilustrarla. Podemos compartir los gráficos que viene. Y para iniciar con esto, el libro trae tal gráfico y dice: figura 1, el correo de la UNESCO es la revista principal publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y la fuente de la imagen es la propia UNESCO. Ya verán ustedes por qué se menciona en el libro y por qué el autor del libro menciona este tema. Y nosotros vamos a proceder a leer el libro, nos ponemos un poco más cómodos. A partir del año 610 EC, en que inicia la revelación del Corán al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, en la península arábiga la gente comienza a abrazar el Islam. A partir del año 610, la gente empieza a abrazar el Islam. Y durante los últimos 14 siglos el mundo ha visto crecer esta población como ninguna otra, la población islámica. 14 siglos de un crecimiento que no se ha contenido, que por el contrario ha crecido permanentemente. En la medida en que fue creciendo el Islam, se fue conociendo alrededor del mundo las percepciones que hoy existen sobre el Islam y los musulmanes. Y no difieren ellas de las de la Edad Media, cuando la nación de los musulmanes se fue extendiendo hasta llegar a Europa, en donde se diferenciaron dos posturas por parte de sus habitantes. Estos, al encontrarse geográficamente cercanos a Oriente Medio, fueron los que posteriormente difundieron el concepto propio respecto al Islam, y los musulmanes a varias regiones del mundo, incluido Latinoamérica. En Europa, quienes ocupaban posiciones de poder, al ver la rapidez con que crecía la nación islámica,
abrazando inclusive a sus ciudadanos, la percibían como una amenaza constante. Es decir, el crecimiento de la población islámica, de la religión del Islam, fue visto siempre como peligroso para ciertos estados. Como resultado, ocultaron y tergiversaron información sobre el Islam. Como resultado, ocultaron y tergiversaron, tal cual sucede ahora, información sobre el Islam y sus adeptos, con quienes mantuvieron una relación de hostilidad, y quienes descubrieron el avance científico que había alcanzado la nación islámica, mantuvieron con ella un importante intercambio cultural, beneficiándose de sus conocimientos en el área de álgebra, astronomía, medicina, literatura, arte y arquitectura, entre otras. Recuerden, hermanos y hermanas, amigos y amigas, seguidores del canal, que nosotros ya hicimos como cinco programas en los que hablábamos de la ciencia y el Islam. Y voy a repetir esto que dice en el libro que estoy leyendo. Y quienes descubrieron el avance científico que había alcanzado la nación islámica, les recuerdo, por ejemplo, las lecturas que hicimos sobre el avance científico de la nación islámica en el periodo del Al-Andalus, en España, en la península ibérica, como un ejemplo, y los descubrimientos científicos que fuimos mencionando detalladamente y los comentarios de los científicos de Occidente respecto de esos descubrimientos. Está grabado de manera que ustedes pueden buscar en el mismo canal. Decía que aquellos que descubrieron el avance científico que había alcanzado la nación islámica mantuvieron con ella un importante intercambio cultural, beneficiándose de sus conocimientos en el área de álgebra, astronomía, medicina, literatura, arte y arquitectura, entre otras. Estas dos posturas se mantienen hasta el día de hoy. Por un lado, hay quienes han optado por desacreditar al Islam y a los musulmanes. Esto estamos viéndolo todos los días. Como se tergiversan, por ejemplo, términos como la yihad, y alguien habla de yihadistas como sinónimo de violencia, ¿no? En una muestra de absoluto desconocimiento sobre la palabra yihad, ¿no? Hablan de yihadistas como sinónimo de violencia, como sinónimo de terrorismo, como sinónimo de ese tipo de actitud. Estas dos posturas se mantienen hasta el día de hoy. Por un lado, hay quienes han optado por desacreditar el Islam y los musulmanes, y por otro, quienes mantienen buenas relaciones con estos por distintos motivos, sean culturales, educativos, amistosos, turísticos o comerciales. Y finalmente hay un amplio grupo que no ha tenido ningún contacto con este colectivo. Ese amplio grupo que no ha tenido contacto con este colectivo, por mi experiencia aquí en Ecuador, por ejemplo, más allá de que exista una animadversión por sobre lo que es el Islam, no existe ese sentimiento de animadversión en la mayoría. Existen en ciertos grupos que se han fanatizado con cierto tipo de pensamiento, con cierto tipo de creencia, o que han sido aculturizados por medios de comunicación que sí influyen de distinta manera en contra del Islam, vendiendo esa idea de que el Islam es sinónimo de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Que el Islam es sinónimo de violencia, lo que es una mentira tan grande como los 14 siglos que tiene el Islam de vigencia en el mundo, desde el año 610. Es una mentira que repetida y repetida intenta ser verdad, pero que tiene como contrapartida los 2.000 millones de musulmanes en el mundo y que sigue creciendo nuestra religión, mashallah. Por lo tanto, con respecto a los no musulmanes, se puede afirmar que la islamofobia no es un fenómeno nuevo. Es una postura hostil hacia el Islam y a los musulmanes, ya que se ha presentado en el pasado y se ha mantenido a lo largo de la historia de forma ininterrumpida, en conjunto con una posición amigable. Esa actitud hostil
se ha mantenido en conjunto con una posición amigable y de coexistencia que ha brindado beneficios de lado y lado. Y además existe un tercer grupo que simplemente no conoce nada al respecto. En este grupo que no conoce nada al respecto, hay una gran cantidad de personas que no conocen nada al respecto. ¿Por qué? Porque la educación formal, la educación de la escuela a la universidad, tampoco se ha preocupado de qué, de hacer conocer esa cultura general, la cultura islámica, la cultura musulmana, la civilización que implicó que trajo el Islam. Por ejemplo, en los periodos que ya mencionábamos, en los periodos del Al-Andalus, en la península ibérica, donde estuvieron 800 años los musulmanes, y todo lo que esa presencia trajo para Europa y para el mundo entero de desarrollo, ¿no? Las grandes bibliotecas, las ciencias tan conocidas y mencionadas como por ejemplo el álgebra, ¿no? Cosas que han influido y siguen influyendo hasta actualmente, los números arábigos, etcétera, cosas que han sido mencionadas en un programa anterior y que las volvemos a mencionar, valga la redundancia, a repetir, porque es importante que se deshagan, un montón de falsedades o mitos, o peor aún, que no se conozca la importancia de la civilización islámica en la cultura o en la civilización humana desde hace 2000 años hasta la fecha. Desde hace 2000 años hasta la fecha, y precisamente en los últimos 14 siglos, ¿no? En los últimos 14 siglos, en los que el Islam desde el año 610 hace presencia fundamental en la actual civilización en la que nosotros estamos viviendo, que tiene rezagos de la cultura islámica y de la cultura de los musulmanes en todo el planeta, Entonces, estamos manifestando que, si bien ha habido una actitud hostil respecto del Islam, también ha habido actitudes amigables, y por otro lado también ha habido actitud de indiferencia. Pero a esa indiferencia yo sí remarco que, más allá de la indiferencia por indiferencia, es por desconocimiento. Porque, insisto, en los niveles educacionales poco o nada se ha hecho por incluir a la cultura islámica en los sistemas formales o programas educacionales o pensums de estudios. Nada más consta en este lado del mundo lo que fue o constituyó el pensamiento griego, el pensamiento latino, ¿no? Pero no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, lo que decíamos en el anterior video, del pensamiento maravilloso griego, del pensamiento griego, que es fundamental y ha sido fundamental para la humanidad. Pero tras de eso, el tema de investigación de la ciencia, porque entre el Islam, entre lo griego y lo islámico, se fundieron el pensamiento de fondo, la hondura, y la experimentación, que trajo como consecuencia que el desarrollo de las ciencias, ¿no? La lógica, la razón, el concepto, más la experimentación, trajo el desarrollo de las ciencias tales como la medicina, la geología, la ecología, la astronomía, etcétera, que han sido mencionadas en los programas anteriores. En la revista oficial de la UNESCO, que ustedes vieron la portada que hace un momento mencioné, que tiene como objetivo la divulgación cultural, podrán encontrar mayor información sobre la edad de oro de la ciencia islámica en el artículo Islam, sesión 15 de la Égira, a partir de la página 45. La fuente es para ir a ver la revista completa de la UNESCO. Hay una dirección
hay una dirección electrónica que dice unesco.org/arc 48223 pf 000074748 línea baja SPA. Lo vamos a poner en un papel y el día de mañana les presentaremos esa dirección para que ustedes puedan buscar la revista directamente. Pero aquí están las gráficas. Vamos a leer nosotros de las mismas. Entonces, la figura 2, porque la figura 1 era la portada de la revista, la figura 2 dice: la fundadora de la Universidad de Al-Qarawiyyin fue Firilla, hija de un comerciante adinerado, quien utilizó toda su herencia para construir inicialmente una mezquita y luego estableció una universidad. La Universidad de Al-Qarawiyyin, localizada en Fez, Marruecos, fue fundada en el año 859 EC, según la BBC. La universidad, también conocida como Al-Qarawiyyin, fue fundada en 859 y es considerada por la UNESCO y el libro Guinness de los Récords como la más antigua del mundo, que sigue en funcionamiento. Sigue en funcionamiento. La referencia es de la BBC Mundo 2018, donde nació la primera universidad y que tuvo que ver una mujer en su creación. Entonces, como ustedes ven, la primera universidad fue la que se ha mencionado y también fue una mujer la que tuvo que ver directamente en eso, para romper también los mitos que sobre las mujeres y sobre el Islam se divulgan y se hacen conocer en el planeta, ¿no? Aquellos que mal practican el Islam y coartan la libertad de las mujeres fuera del contexto del Corán y cometen barbaridades en contra de ellas, no son auténticos musulmanes ni pueden hablar por el Islam ni por el Corán. Simplemente ellos llevan ese membrete, pero no están practicando el Islam. El Islam no tiene ningún tipo de fundamentalismo de esa especie. Las mujeres tienen un sitio muy respetado y respetable en el mundo musulmán y entre otras cosas, por lo que acabo de leer, de tal forma que queda establecido y probado que la mujer tiene todas las oportunidades de crecimiento personal en el Islam y en el mundo musulmán. La búsqueda del conocimiento es considerada en el Islam una obligación para todo musulmán y hasta el momento de su muerte, y como consecuencia las bibliotecas han ocupado un lugar prominente en la sociedad. Esa es la figura 3. Como ustedes pueden ver, dice: la búsqueda del conocimiento es considerada en el Islam una obligación para todo musulmán hasta el momento de su muerte, y como consecuencia las bibliotecas han ocupado un lugar prominente en la sociedad. Es que la búsqueda del conocimiento no solamente que es una situación inherente a los musulmanes, sino que además es una obligación, así lo proclamaba el profeta. Todos, la paz y bendiciones de Allah sean con él, todos debemos buscar y propagar el conocimiento que tengamos, el compartir el conocimiento que tengamos. Y no solo el conocimiento islámico, sino hacer conocimiento en nuestras actividades, hacer el conocimiento, hacer la investigación, publicar libros, divulgar las ciencias. Por eso es que el Islam no ha tenido conflicto nunca con las ciencias ni con los científicos. En ninguna página de la historia del Islam hay una línea que señale algún conflicto del Islam
con la ciencia. Por el contrario, desde el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el libro sagrado para nosotros, dictado directamente por Dios al profeta Muhammad, revelado así a través del arcángel Gabriel, ese libro, en sus primeras páginas y en su integralidad, habla de temas científicos que han servido de base, como también está en los videos anteriores que hemos publicado, con evidencias como las que estamos mostrando ahorita, este rato, con evidencias como las que se muestran ahora mismo, que el Corán y el Islam han sido siempre el pedestal fundamental para el crecimiento de las ciencias. En la figura 4, uno de los elementos más distintivos de la arquitectura islámica son los arcos, los que se evidencian tanto en exteriores como en exteriores adornados con los más finos detalles. Ahí tienen ustedes los arcos. Por último, figura 5, de los muchos esplendores de Egipto, la mezquita del Al-Azhar destaca como un hito arquitectónico, cultural y religioso. A la entrada de la mezquita se distingue un extenso patio descubierto, como se aprecia en la imagen, el que fue renovado en numerosas ocasiones. Bueno, hay maravillas de mezquitas, ¿no? Maravillas que son patrimonio de la humanidad. De la que estoy mencionando, la mezquita azul en Turquía, la mezquita de Córdoba, en Córdoba, ¿no? Y la mezquita de Al-Aqsa mismo, ahora, que es esencial para los musulmanes y para la humanidad misma, ¿no? No solo por el tema religioso, sino por lo esplendoroso y maravilloso de su arte. Y refiriéndonos a los arcos, esto los arquitectos saben más que yo, que soy abogado, pero aquí en Quito, donde yo resido, en el centro histórico de Quito, las iglesias fundamentales del centro histórico de Quito tienen como base ornamental arquitectónica en sus propios altares o en la estructura, estos arcos, los elementos distintivos de la arquitectura islámica, que obviamente fueron traídos por los españoles cuando la conquista a nuestras ciudades, a nuestro territorio, más que nuestras ciudades, porque las ciudades las hicieron ellos a partir de esta arquitectura que conocían, ¿no? Y de esta ingeniería que ellos habían aprendido del mundo musulmán, que ya para esa época dominaba o ciencias tales como las matemáticas, el álgebra, la física, ¿no? Entonces, de esos conocimientos de Europa y luego América Latina también fueron beneficiarios. La Universidad del Al-Azhar, localizada en Egipto, fue fundada en el año 970. Es la universidad asociada con la mezquita de Al-Azhar en el Cairo. Además de brindar educación superior, supervisa una red nacional de escuelas con aproximadamente 2 millones de estudiantes. Más de 4.000 institutos de enseñanza en Egipto están afiliados a esta universidad. Entonces miren el tema, el Islam y la cultura, el Islam y la ciencia, ¿no? Seguimos, es que no se puede desagregar lo uno de lo otro. Por eso el Islam no es solamente una religión, el Islam es una forma de vida, que no deja de lado, luego de la parte confesional, devocional, del que adoramos al único Dios verdadero, y seguimos el ejemplo del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, y todo lo que
el profeta ha dicho, ha escrito y ha vivido, y permanentemente estamos bendiciendo al profeta. La paz y bendiciones de Alá sean con él y su familia y sus compañeros. Aparte de eso, queda claro que el mundo, el mundo se ha beneficiado de todo lo que es, de todo lo que es la cultura islámica y de todo lo que es la civilización islámica hasta la fecha, hasta el día de hoy. En la figura 6 está la puerta de los barberos, los finos detalles de la arquitectura islámica, una muestra de la sensibilidad y perseverancia. No se olviden que estos gráficos están en la revista de la UNESCO que ya hemos singularizado. Hay quienes opinan que el rechazo al Islam en Occidente obedece a un miedo hacia las similitudes y no hacia las diferencias, ya que, por ejemplo, entre las creencias islámicas se encuentra que Dios creó a Adán y Eva, de quienes descienden toda la humanidad, y luego Él fue enviando profetas a lo largo de la historia, como Noé, Abraham, Moisés y Jesús, que Dios bendiga a todos ellos. Jesús en el Islam es considerado uno de los mayores profetas de Dios, el Mesías, hijo de la Virgen María, quien vivió un periodo en la tierra, ascendió a los cielos y regresará nuevamente, tras lo cual vendrán 1000 años de paz. Según la creencia islámica, todos los profetas difundieron un mensaje que conforma la base de toda revelación. Comillas, la existencia de un solo Dios en el Corán se encuentra la siguiente aleya, al versículo que habla al respecto. Di, comillas, creemos en Dios y lo que nos ha revelado, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, y de lo que de su Señor recibieron Moisés, Jesús y los profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y somos creyentes monoteístas. Hasta allí las comillas, las fuentes del Corán, traducido por Sheikh Isa García, obra original, año 632, año musulmán, y el capítulo 3, la familia de Imran Reya 84. La creencia islámica establece que todos los profetas fueron enviados a pueblos y tiempos determinados, con libros sagrados como la Torá, los Salmos y el Evangelio. Y finalmente Dios Alá envió un último profeta, Muhammad ibn Abdullah, la paz y bendiciones de Alá sean con él, descendiente del profeta Abraham, con el Corán a reiterar el mensaje de la unidad y unicidad de Dios. La vida y las enseñanzas del profeta Muhammad, junto al libro que se le reveló, el Corán, son conocidos por quienes habitan en Oriente Medio, en las zonas geográficas más cercanas a este, al menos en los aspectos básicos, pues ha habido un continuo contacto con ellos desde sus inicios, mientras que quienes habitan en Occidente, particularmente en los países de América, que es lo que os decía anteriormente, en general conocen poco o casi nada de esta religión y de sus enseñanzas. Es lo que yo les decía hace un momento, ni por cultura general nos enseñaron nada de esto, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Las investigaciones las hemos tenido que hacer los que nos han interesado los temas por nuestra propia cuenta, o salvo los que en las universidades fundamentalmente han optado por materias de estudio profesional, por ejemplo, como la teología, o materias de investigación como la teología. Entonces ahí sí han tenido que adentrarse en estos temas, ¿no? O por los que han tenido afición por lecturas de esta índole. ¿Cuál es mi caso? Aparte del ejercicio profesional, he tenido mucha afición siempre por lecturas de esta índole. Una de esas, esa afición es una de las causas por las que ahora soy musulmán, he abrazado el Islam y me declaro orgullosamente musulmán.
y que Alá me cuide y me recompense por eso, ¿no? Y ya hablaremos de cómo, aparte de estos factores que he mencionado, yo mismo me convertí en musulmán, que es un delicioso capítulo de mi vida. No obstante, también hay gente que se muestra interesada en conocer a esta población y su religión, quienes averiguan por medio de internet o concurren directamente a las mezquitas, obteniendo así una percepción más real de la forma de vida islámica. Exactamente, esto es una realidad. La gente que está interesada, hoy tenemos internet, ¿no? Hoy tenemos internet, que es esta red de conocimiento, esta biblioteca inmensísima, infinita, se podría decir, en la que está el conocimiento del antes, durante y el después, también, en cuanto el ser humano es capaz, en cuanto el ser humano es capaz. Y a estos conocimientos, a esta búsqueda del conocimiento se concurre. Obviamente que hay que saber discernir y clasificar cuál de esas formas de conocimiento es buena y cuál es mala y cuál no tiene ningún beneficio, ¿no? Y de lo mencionado, lo más vivencial y lo más importante es el ir directamente a las mezquitas. Aquí en la mezquita de Quito tenemos permanentemente visitas diarias de mucha gente que viene en esto, en búsqueda del conocimiento o a, a buscar una línea directriz que pueda llegar a su corazón, a su alma, porque otras formas de religión, otras formas de conocimiento no han llegado y están en búsqueda de qué, de lo que nos da la fe, de esa paz que nos da la fe. Y qué mejor que encontrarla en una religión que sí nos da paz, acercamiento directamente a Dios sin intermediarios, sin imágenes, sin actos de idolatría, en contacto directo con Dios y Él con nosotros, en una religión absolutamente lógica, en la que la ciencia está perfectamente admitida, el conocimiento es una necesidad y un mandato, y en el que todos los que somos musulmanes somos como seres humanos y religiosos absolutamente iguales ante Dios y ante nuestros semejantes en el Islam. Entonces, en la mezquita de Quito les decía, recibimos mucha gente y quedan invitados a venir los que en Ecuador vivan o los que vengan a Ecuador. Porque aparte de enterarse, de tener una percepción real más cercana sobre la vida islámica, pues también conocen la mezquita, que es una mezquita que no deja de ser esplendorosa, bonita, y que les va a dar a ustedes una acogida desde el momento, una acogida pacífica, una acogida espiritual desde el momento en que traspasan el umbral hacia, hacia el interior de ella. Abro signos de interrogación. ¿Ha tenido la oportunidad de plantear a un musulmán de forma abierta las dudas sobre el Islam, conversar con él simplemente? ¿Ha leído libros escritos por musulmanes? ¿Se puede realmente verificar que aquello que se ha leído o escuchado sobre el Islam y los musulmanes es o no real? Esas preguntas están en el libro, yo también las dejo flotando para que usted o tú, hermano y hermana, las escuches, ¿no? ¿Ha tenido la oportunidad de plantear a un musulmán de forma abierta las dudas sobre el Islam, conversar con él simplemente? ¿Ha leído libros escritos por musulmanes? ¿Se puede realmente verificar aquello que se ha leído o escuchado sobre el Islam y los musulmanes? ¿Es eso no real? Bueno, el libro que estoy leyendo es un libro que ha escrito precisamente un musulmán, ¿no? El Sheikh Mohammed Mansur. Definiciones: hecho, opinión, estereotipo y perjuicio. Hecho, opinión, estereotipo y, no perjuicio, prejuicio, perdón.
Como les decía, nosotros tenemos el programa casi en directo. No hacemos ediciones. Pues puede pasar en una lectura en directo, que no en vivo, porque en vivo está mal dicho. En directo se den estos errores. Pedimos excusas por ello. La campaña mediática de desinformación respecto al Islam y a los musulmanes constituye un reto intelectual para quien desea conocer esta forma de vida practicada por la cuarta parte de la población mundial. Ojo, la cuarta parte de la población mundial. En Latinoamérica los aspectos básicos de la religión son conocidos muy poco. Y la confusión es tan amplia que para abordar este tema es necesario recordar algunas definiciones. Un hecho, ¿qué es un hecho? Es algo real y objetivo. Es decir, que podemos comprobar que realmente ocurrió en un lugar y una hora determinados. Los hechos se pueden verificar, por lo tanto no están sujetos a modificaciones ni cambios en el tiempo. Por ejemplo, las raíces del manzano del vecino están dañando el pavimento de la acera de nuestra casa. Efectivamente, podemos salir a ver el árbol, analizar si sus características coinciden con las del manzano y evaluar si realmente está causando daño o no. ¿Qué información respecto al Islam y a los musulmanes se ha podido verificar? ¿Qué información respecto al Islam y a los musulmanes usted, amigo, amiga, si no es musulmán, ha podido verificar? O si igual, hermano y hermana, eres musulmán y seguimos el Islam, nuestra sagrada religión, ¿qué hemos podido verificar y contrastar? También nos viene bien a nosotros la pregunta. Una opinión es un juicio de valor que trata de llegar a una conclusión lógica fundamentada en hechos. Una opinión es un juicio de valor que trata de llegar a una conclusión lógica fundamentada en hechos. Cabe aclarar que sobre un mismo hecho podría existir más de una opinión. Cabe aclarar que sobre un mismo hecho podría existir más de una opinión. Se debe notar que ha sido en base a la información transmitida desde los medios de comunicación que el mundo se ha formado opiniones y creencias respecto al Islam y los musulmanes. Se debe notar que ha sido en base a la información transmitida desde los medios de comunicación que el mundo se ha formado opiniones y creencias respecto a los musulmanes y al Islam. Y aquí quiero yo añadir a algo que no solo involucra a los medios de comunicación, ¿no? Sino a otras formas de comunicación, a otras formas de conocimiento, a otras formas de llegar a la gente, aparte de los medios de comunicación tradicionales, pero sobre todo la televisión, pero el cine también, porque en el cine también encontramos muchas películas en las que la islamofobia está marcada. Sí, muchas películas en las que la islamofobia está marcada, en las que se descontextualizan hechos inclusive históricos, y en la que los malos terminan siendo siempre los musulmanes, ¿no? Menos mal, hoy sí hay una tendencia en las grandes plataformas estas de cine a pasar series y películas que son de contenido musulmán, son hechas en países musulmanes, en el mismo reino de Arabia o en Turquía, por ejemplo, para mencionar dos, y se está saliendo al aire, se están viendo muy buenas películas y series. Y aquí quiero mencionar una serie turca que ha venido a revolucionar, yo diría, las series de televisión. Una de las mejores series que probablemente ha presentado Netflix en toda su época, que es Ertugrul, una serie turca que
ha sido difundida en esta plataforma, pero antes en la propia Turquía y en los países árabes, y ha tenido un éxito inmenso en los países de Latinoamérica también. Eso permitió conocer, por ejemplo, personaje como Ertuğrul a mucha gente, un personaje histórico de Turquía. Y yo diría que él vendría a ser como el padre del Imperio Otomano, ¿no? Está la historia de Turquía, ya la revisaremos, y es una serie de alto contenido islámico en la que el personaje Ertuğrul era un convencido musulmán, él y su padre Süleyman Shah eran convencidos musulmanes y, y que propiciaron lo que vendría a ser después con el hijo de Ertuğrul, Osman, y después de Osman que el Imperio Otomano, ¿no? Y la expansión del Islam con lo que sería el Imperio Otomano hasta épocas en el tiempo no muy lejanas, no muy lejanas. Y de esto poco nada hemos sabido en la educación formal de nuestros países de Occidente. Y ese es el lado bueno de las series de televisión y del cine, porque también está el otro lado de películas absolutamente nocivas, tendenciosas, en las que al Islam y a los musulmanes se les pone en el lado oscuro de la película y en el lado de la maldad, ¿no? Vendiendo a los musulmanes y al Islam como fórmulas de terrorismo que no son las fórmulas del Islam. El Islam de ninguna manera ni es terrorismo, ni es violencia, ni es vandalismo, ni es eh, la representación esta que muchos canales de televisión, periodistas y comunicadores sociales, y no se diga los interesados en que así sea, generan el estereotipo del musulmán. No, de ninguna manera. Porque así como pueden haber malos musulmanes, evidentemente que sí, pueden haber malos musulmanes, también hay malos de otras religiones que, que propagan su religión, la, hacen de ella prácticas públicas y terminan cometiendo atrocidades, ¿no? De manera que no se puede señalar a las religiones si hay algún individuo que mal las practica. No, las religiones no. Somos los seres humanos los que integramos y los que al final de cuentas somos los que hacemos las cosas buenas o las cosas malas, no las religiones. De tal forma que hacer ese estereotipo, esa islamofobia para perjudicar al Islam, no lo han logrado, porque la cuarta parte del mundo es musulmán. Siguiendo ya el ejemplo anterior, ya las raíces del manzano del vecino están dañando ya el pavimento, ya que estos están dañando el pavimento de la acera nuestra. Este hecho genera tres opiniones distintas sobre posibles soluciones. La primera, que corten el árbol. La segunda, que ahí se quede y que los vecinos paguen una indemnización por los daños. Y la tercera, que la alcaldía decida. Esta diversidad de opiniones sobre una misma solución es natural y aceptable. Es más, un mismo individuo puede ir cambiando de opinión con el pasar del tiempo. Eso no sucede. Nosotros vamos cambiando de opiniones con el pasar del tiempo. Y eso es parte de la evolución del individuo. Eso es parte de la evolución del individuo. Un individuo que se estanca con sus mismas opiniones y no evoluciona, está estancado. Entonces podemos ir cambiando de opiniones con el pasar del tiempo. Y con el pasar del tiempo las personas normalmente, ya la experiencia es solo un grado. La experiencia es un grado. No se diga la experiencia más conocimiento. Entonces eso significa definitivamente evolución. En muy pocos casos involución. ¿Sí? En muy pocos casos involución.
Mis creencias y opiniones sobre los musulmanes y el Islam podrían cambiar. Tus creencias y tus opiniones sobre los musulmanes y el Islam podrían cambiar. Amigo que me ves y no eres musulmán, ¿podrían cambiar? Yo creo que sí. De hecho, creo que sí. El estereotipo es una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Sí, lo que es estereotipo ya viene a ser algo que no va a moverse, ¿no? Está estable, ya se tiene una idea prefija sobre eso. Por ejemplo, todos los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo, esa es una barbaridad, ¿no? Nuestro país y el mundo entero han recibido, por ejemplo, inmigrantes de Venezuela, y tener un estereotipo negativo de ellos, eso demuestra una calamidad en la mente de quien así piensa, ¿no? Porque como dije antes, el mundo está hecho de buenas y de malas personas, pero más, felizmente hay más buenas, y no porque uno u otro de tal o cual nacionalidad como inmigrante cometa una equivocación, los demás quedarán estereotipados. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Además, las, estos efectos, entre los efectos de la inmigración, son, cuando se superan las calamidades de carácter humanitario, son buenos y positivos para los pueblos. Los pueblos que más han desarrollado son los pueblos que más inmigrantes ha tenido a través de la historia de la humanidad, porque se mezclan culturas, se mezclan civilizaciones, se mezclan conocimientos, se unen razas, se fusionan ideas, se crece, ¿no? No nos quedamos reducidos a, a una pequeña porción de gentes de las mismas ideas, de los mismos grupos. No, por el contrario, el inmigrante siempre, cuando viene de buena fe, llega a aportar y aporta. No nos queda la menor duda. Y hay que recibir al inmigrante, porque el inmigrante, cuando sale de su país, por alguna razón grave lo hace, porque salir al mundo a buscar en dónde quedarse es porque alguna razón grave lo obliga, ¿no? Alguna razón grave lo obliga. No se diga cuando hay esas crisis humanitarias. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Palestina, en Gaza, ¿no? Nuestros hermanos palestinos y nuestros hermanos gazatíes, muchos han tenido que emigrar porque están viviendo calamidades. Entonces, os decía que, por ejemplo, todos los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo, o todos los asiáticos practican artes marciales. No, ni lo uno ni lo otro, no, ni lo uno ni lo otro, no, para nada, especialmente en lo negativo. Y tenemos que sacarnos de la mente esto de que el inmigrante es malo, no. Tenemos que además tener el corazón abierto y ser humanitarios, y ayudar al inmigrante en lo que podamos, y más aún si somos musulmanes. Tenemos que ayudar a los inmigrantes. Hay mucho musulmán inmigrante en América Latina, y tenemos que ayudarles, los que somos de los países de acogida, porque son nuestros hermanos, porque son musulmanes, porque creemos en el mismo Dios, porque tenemos la misma fe, y les debemos ayudar en lo que sea posible y defender sus derechos cuando esos sean acometidos o atacados. Porque el derecho a la legítima defensa es un derecho, y el derecho a defender los derechos ajenos también es un derecho, y es un acto humanitario. Los estereotipos son una información imprecisa y carente de matices acerca de un colectivo. Comúnmente, cuando alguien posee estereotipos sobre un grupo, basta con conocer a un miembro para que los estereotipos se empiecen a esfumar o a cambiar. Comúnmente, cuando alguien posee estereotipos sobre un grupo, basta con conocer a un miembro para que de
con un miembro de ese grupo para que los estereotipos empiecen a cambiarse o a esfumarse, cuando ya tenemos las ideas más claras por nosotros mismos y nadie nos ha contado. Un prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo cual desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Encontramos prejuicios sobre personas, cosas, religiones o ideologías. Es una opinión usualmente negativa. Con esto vamos a concluir esta parte del primer capítulo y continuaremos el día de mañana, dado el tiempo que llevamos ya de programa. Un prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Encontramos prejuicios sobre personas, cosas o religiones o ideologías. Es una opinión usualmente negativa. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, seguidores del canal y del programa y de las lecturas y de la cultura que pretendemos hacer y estamos haciendo, aquí vamos a quedar. La siguiente pregunta es: ¿qué estereotipos y prejuicios existen sobre los musulmanes? Ahí vamos a quedar. ¿Qué estamos leyendo? Esta obra. El autor es nuestro hermano, amigo, ha estado aquí en la mezquita de Quito, viene frecuentemente a nuestro país. Le enviamos un cariñoso y respetuoso saludo al hermano Mansur y de él vamos a seguir leyendo este libro que sin duda es una joya de biblioteca, es una joya de biblioteca. Y es una joya que además de ser joya de biblioteca tiene validez porque está siendo leída y la estamos compartiendo con vosotros. Entonces no queda más que despedirnos, esperar que este programa ustedes lo escuchen y lo lean, porque yo lo he leído, pero lo escuchen, lo analicen completo y saquen las enseñanzas que he podido obtener yo de las lecturas, y mañana vamos a continuar, inshallah, si Dios así lo quiere. Alhamdulillah por todo, que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes. Será hasta el día de mañana. Que tengan un buen descanso y nos estaremos viendo mañana, si Dios quiere, inshallah.